Somos musiqueros porque así lo dicta el sol. Somos los heroicos guerrilleros del amor. Te damos la bienvenida y bueno, quedamos para preguntarte, bueno, que nos cuentes un poco en qué están trabajando, cuáles están. Vos has participado del encuentro, ¿no? Junto con el Papa Francisco. Bueno, contanos un poquito lo que estas experiencias son para vos, pero también cómo vienen trabajando en los barrios. Nosotros hemos compartido algunas charlas, nos hemos encontrado mate por medio y junto con mucha gente que está en este movimiento hemos compartido algunas actividades. Así que bueno, bienvenido y es una alegría poderte hacer esta entrevista, hermano. No, bueno, muchísimas gracias, un placer, bueno, poder hablar con todos ustedes. Me siento muy identificado en lo que han planteado hace segundos, ¿no? Nosotros tenemos una mirada muy similar respecto de la necesidad de articular las comunidades, construir redes al interior de cada barrio para evitar que se profundicen los procesos de exclusión que estamos viviendo, el deterioro de los lazos sociales, no solo en términos económicos y en términos de una exclusión de tipo material, sino que, bueno, muchas veces esa exclusión, ya sea por falta de laburo o por dificultades en los ingresos de la familia, bueno, viene digamos, de la mano, acompañada por exclusiones, porque se consolida en los barrios la droga y porque hay dificultades al interior de las familias, por la depresión que implica no tener laburo, por la depresión de lo que implica, bueno, cualquier situación de pobreza. Por eso es importante, desde nuestro punto de vista, construir comunidad, construir lazos que quizá no resuelvan en el corto plazo la exclusión en términos económicos. Sí sirve para construir lazos solidarios, lazos de pertenencia, lazos de identificación entre los vecinos, que permitan transitar este difícil momento y, bueno, también poder pensar y construir una mirada distinta de lo que exijamos en términos de políticas económicas, y nos parece que es central no solo pensar la política como una situación, digamos, de propuestas y de candidatos, sino también que seguramente si podemos tener una mirada mucho más de comunidad y mucho más hermandad entre los vecinos, es muy difícil que nos metan en muchos casos políticas que excluyen, que son egoístas, que ponen al Dios dinero por sobre cualquier sentido de humanismo, ¿no? Entonces nosotros vemos mucho nuestro trabajo en los territorios muy vinculado con ese norte, ¿no? Daniel, a ver, los barrios de pie, ¿no? Ante esta situación generalizada, ¿cómo están evaluando esta situación y cuáles son las acciones más próximas a seguir? Mira, la situación la evaluamos como la evalúan prácticamente el conjunto de la sociedad, ¿no? Quizá antes uno tenía que discutir que había pobreza, que no se comía con 6 pesos, que la situación social estaba difícil. Hoy prácticamente hay un consenso de que aumentó la pobreza, de que existe dificultades, sobre todo en los más jóvenes, ¿no? Los mismos datos del gobierno plantean que la mitad de los chicos viven por debajo de la línea de pobreza, que hay los datos de la UCA respecto de que hay 6 millones de argentinos que padecen hambre, los datos de UNICEF sobre cómo la población más infantil impacta la situación de pobreza. En todo eso estamos de acuerdo. Nosotros básicamente un trabajo que te decía, el que refiere a construir lazos en la comunidad, que nos parece muy importante, porque hay mucha gente que queda, o sea, que estos datos después se producen desolaciones personales, ¿no? Tragedias individuales
que si no construimos comunidad, y si no construimos lazos que atemperen y que amortiguen el impacto de lo que estamos viviendo, es mucho más difícil todo. Pero también generando propuestas. Nosotros planteamos el año pasado, junto con sectores del movimiento obrero, acompañados por la Iglesia, la declaración de emergencia social. Hoy estamos planteando la discusión sobre el salario mínimo, y lamentablemente lo han aumentado por decreto en cifras muy por debajo de las condiciones mínimas que necesita una familia trabajadora. Ahora estamos también detrás de la necesidad que se aclare la emergencia alimentaria, producto de cómo impactan en los más chicos la situación de malnutrición. Hay un cambio en la dieta que hace que nuestros hijos pasen de comer carnes y de tomar leche a consumir paulatinamente más harinas, el guiso y el mate cocido como alternativa a estos alimentos que son quizá más caros, pero que son irreemplazables en términos de nutrientes. Es decir, nosotros creemos que por un lado tenemos una tarea de cuestionar políticas que entendemos que nos impactan mal, tenemos una tarea en las comunidades de construir lazos sociales, y tenemos una responsabilidad de proponer alternativas, porque entendemos que el reclamo al existente tiene que venir con una propuesta de futuro que hace a las políticas públicas y a la necesidad de que se ponga básicamente también el eje en el trabajo, ¿no? Que es el gran ordenador social, y que lamentablemente es lo que hoy no existe. Y en esta idea, ¿no?, de plantear propuestas y de entrar en un diálogo, ¿no?, donde todos los que componemos la comunidad tenemos un rostro, tenemos un nombre. Bueno, ¿cómo son ustedes escuchados por a quienes les toca tomar las decisiones políticas? Bueno, tenemos un diálogo, a veces somos escuchados más, a veces con franqueza es más difícil que tengan quizás quienes gobiernan oídos receptivos. También tenemos claro que en muchos casos uno lleva una propuesta que trae una solución inmediata, pero que en muchos casos hay problemas estructurales que hace que la solución siga siendo compleja. Es decir, uno puede resolver un problema de una familia que tiene una necesidad, pero mientras no haya trabajo, tiene en la puerta al otro día otras 10 familias que tienen el mismo problema, ¿no? Sí, salir quizás, ¿no es cierto?, de los voluntarismos. Esto de la solución a una familia, pero como decís vos, no es que el problema es aislado y de una familia. Absolutamente, por eso te decía, ¿no? Uno a veces tiene la posibilidad de discutir con algunos funcionarios o mismo el ejemplo quizás más macro de la emergencia social. Uno ha logrado, a través de un cuestionamiento de la situación social, que se incorporen más presupuestos para paliar la situación. Ahora, indudablemente, si en lo macro, si en lo más general no se genera trabajo y no se ponen políticas inclusivas, no hay presupuesto en políticas sociales que aguante, ¿no? Aquí hay un problema orientado en el trabajo, en las inversiones, y básicamente en entender que acá quienes ganan mucho tienen que ganar menos, y tiene que generarse de esa forma otro esquema de distribución, ¿no? Hay muchas empresas que concentran los mercados, tiene que haber muchas más pymes que son las que generan trabajo en esos rangos donde se producen distintas mercaderías que generan trabajo. Pero bueno, eso es un proceso que indudablemente hay muchos intereses, no es fácil, pero en definitiva es lo que hay que poner en discusión. Y bueno, estamos detrás de esa tarea, ¿no? No nos sentimos solos, es muy importante construir en ese sentido muchos puentes entre todos los que tenemos una mirada similar. Uno siempre hace el mismo trayecto, ¿no? Desde la necesidad inmediata y la necesidad de solucionarla, y cuando se pone a reflexionar entiende que los problemas son estructurales, y bueno, hay muchas políticas de Estado que no terminan de encaminarse a solucionarlo.
Hace un tiempo atrás fueron realizando, ¿no?, gestos muy proféticos, ¿no? El tema de las 1000 ollas populares a lo largo y a lo ancho del país. Me tocó bendecir aquí en barrio Parque Palermo una de ellas, junto con tus compañeros. El tema de la malnutrición de nuestros pibes, ¿no?, que vos ahí lo mencionaste, que ustedes hicieron un trabajo muy importante, ¿no? ¿Podés hablarnos un poquito de ese tema? Como si tenés alguna de las cifras que hay más o menos. Sí, para nosotros es muy importante la olla popular como lugar de encuentro y sobre todo para evitar también buscar, digamos, formas de ganar consenso en la sociedad, ¿no? Evitando cortes, evitando situaciones que quizá en las grandes ciudades a veces es más noticia eso y se opaca el reclamo. Entonces nosotros somos muy conscientes de que hay que lograr generar consenso para políticas que puedan empujar, digamos, a atender estas realidades. Una de ellas es efectivamente la necesidad de la emergencia alimentaria, y nosotros uno de los datos sobre los que sostenemos la necesidad de declarar la emergencia tiene que ver con un relevamiento de la situación nutricional que le hemos hecho a los chiquitos que concurren a nuestros merenderos, muchísimos, miles de chicos en todo el país, centenares en toda la ciudad de Mar del Plata también, que nos arrojan datos después de hacer la talla y el peso, es decir, medirlo y pesarlo a los chiquitos que concurren al comedor, que para cada chico a partir de la edad debería tener y pesar determinada cantidad, digamos, determinado peso y determinada talla. Si los chiquitos están muy por debajo de ese peso y muy por debajo de la talla, están desnutridos o en desnutrición, en riesgo de desnutrición, y si están por sobre esa talla, están en un proceso de obesidad que también implica un problema. Nosotros vemos que en momentos de grave crisis hay una instancia de desnutrición producto de la falta de alimentación. Hoy lo que estamos transitando es lo que señala un cambio de dieta, que los chicos se alimentan mal y por tanto están hinchados y más peticitos, es decir, están por debajo de la talla que deberían estar y mucho más hinchados, pero que no tienen el desarrollo de las nutrientes necesarias. Y eso los estudios que están muy de moda de la neurociencia, ¿no?, y de todo ese campo de estudio, da cuenta de la necesidad de la buena alimentación para desarrollar las capacidades cognitivas, ¿no?, sobre todo los más chicos. Y bueno, y estamos generando sobre todo en relación con los sectores más humildes, porque el relevamiento lo hicimos entre los más humildes, un distanciamiento y una desigualdad cada vez más profunda, porque ya ni siquiera la educación, ¿no?, es la que va a posibilitar equiparar este desastre social de desigualdad que tenemos, porque los chiquitos llegan cada vez más, digamos, complicados por su situación de pobreza. Entonces todo eso entendíamos que se puede resolver. Hay, gracias a Dios, en la Argentina una alta escolaridad, por lo que los comedores escolares pueden ser un lugar desde donde atender esta realidad. Y bueno, y estamos tratando desde allí construir el consenso para poder implementar esta ley que ya está presentada en el Congreso, que está presentada y que se está discutiendo también en legislaturas provinciales y municipales para bueno, encontrar desde las propuestas una respuesta a esta situación. Daniel, vos tuviste la posibilidad de participar de este encuentro de todos los movimientos sociales y populares, ¿no?, junto al Papa Francisco. Como para ir terminando, por ahí una reflexión de ese encuentro, una palabra que nos rescate hacia la esperanza, ¿no?, que seguramente la habrás encontrado. Y bueno, ¿qué significó para vos ese encuentro, no? Sí, la verdad que Francisco tiene desde su lugar importantísimo en términos mundiales un mensaje que impacta, ¿no? Impacta por su contundencia respecto de un mundo diferente y alternativo al actual, y también con franqueza en muchos casos impacta por su soledad, ¿no? Hay un escenario mundial donde muchos líderes no están a la altura del mensaje que plantea Francisco y son incluso sujetos de sus críticas, ¿no? Si uno lee
lo que plantea Francisco respecto del Dios dinero, de políticas que generan el descarte, de la necesidad que se atienda a la situación de los migrantes en el mundo y las políticas que el mundo está fijando de cada vez mayor exclusión en relación con aquel que va en búsqueda de un trabajo. Para nosotros es una referencia indudable respecto de soñar y pensar mundos alternativos al actual, y por supuesto que desde el lugar que lo hace implica la enorme fortaleza y la enorme templanza que tiene su figura y que tiene su personalidad y que es una referencia ineludible en términos del mensaje. Nosotros entendemos que el mensaje también está sentado en la consolidación, y él acompaña y sigue muy de cerca el desarrollo de los movimientos que agrupan a los excluidos, es parte importantísima de la clase trabajadora que no está sindicalizada, que vive del trabajo informal, y que es necesario pensar desde allí nuevos desafíos, nuevas peleas, y que si nosotros le damos la fuerza que está allí latente, puede ser un sujeto transformador importante. Pero bueno, depende también del trabajo, de que podamos transformar todos estos sueños y en muchos casos estas situaciones penosas que nos toca vivir, por energía que nos permita transformar la realidad, y uno ve en Francisco un acompañante en esa pelea. Un compañero de camino. Daniel, te agradecemos muchísimo esta comunicación que nos has brindado, reconociendo, ¿no?, en vos a tantos hermanos y hermanas que en nuestros barrios también van gestando ese mundo alternativo, ese mundo distinto. Bueno, nos seguiremos encontrando en cualquier otro momento. Te mando un gran abrazo, y en vos agradecerte en vos a todos los que hacen de la militancia y del compromiso social una herramienta, ¿no?, para la transformación de ese mundo, para que sea un mundo más justo, más fraterno, más humano. Te dejo un gran abrazo. El mismo placer de hablar contigo. Bueno, mi admiración también hacia el trabajo que realizas vos y que realizan todas las comunidades eclesiales, y es el mismo interés de construir comunidad y que podamos pensarnos en un país mucho más justo y en comunidades mucho más igualitarias. Así que bueno, un placer y a disposición siempre. Seguimos andando. Un abrazo, hermano. Somos musiqueros porque así lo dicta el sol. Somos los heroicos guerrilleros de